Hola chicos, continuamos con el curso de mecánica cuántica. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cambio de base. Yo creo que hoy también vamos a hablar algo de las trazas, pero no estoy seguro si alcancemos en este video. Vamos a hablar de cambio de base y matrices de transformación, vamos a hablar algo sobre las trazas y vamos a terminar con observables unitariamente equivalentes. Listo, entonces vamos a mirar sobre el cambio de base. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función cualquiera de f de x, ¿cierto? Periódica, entre, digamos, menos t medios y t medios, siendo t el periodo, entonces ¿qué tenemos nosotros? Nosotros lo que tenemos es que podemos representar esta función de la siguiente forma, como a0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de a sub n por el coseno de algo así como 2pi sobre t por n por x más la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de b sub n por el seno de 2pi n sobre t por x, ¿cierto? Entonces digamos que en este caso t no es un periodo temporal, sino que sería como un periodo espacial, pues, pero eso es lo de menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Bueno, nosotros podemos decir que todo esto acá simplemente es una frecuencia. Entonces esto sería como un a0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de a sub n por coseno de omega nt más b sub n por seno de omega n, perdón, t no, x omega sub nx, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos acá realmente? Esto es como si fuera, pues, esto de acá es como si fuera por el coseno de 0, ¿cierto? Y el 0 también, digamos que se puede considerar como otra función vaciante. Lo que nosotros estamos haciendo acá es representar a f de x como la sumatoria de unos coeficientes que llamemos gamma sub n por unas funciones base que llamemos phi sub n de x, ¿cierto? Entonces realmente lo que nosotros estamos haciendo es, sea lo que sea en lo que está escrita f de x, nosotros ahora estamos escribiendo f de x en una base phi sub n de x con unas amplitudes o unos coeficientes de expansión lineal gamma sub n, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es cambiando la representación para f de x. Esto se conoce como la serie de Fourier, ¿cierto? Me imagino que todos ustedes saben. Entonces la serie de Fourier. La serie de Fourier en mecánica cuántica la podemos ver como un cambio de base. Y la transformada de Fourier más aún. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos una función f de t, ¿cierto? Bueno, no nos metamos con tiempo todavía, digamos que tenemos una función f de x. Y resulta que yo le calculo su transformada de Fourier f de p y digo que esta transformada de Fourier es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de x
por E a la menos I sobre H barra XP por DX, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Yo estoy cogiendo una función que está representada en o que está proyectada sobre el espacio de las X, y acá la estoy proyectando sobre el espacio de las P. Esto es un cambio de base. En mecánica cuántica yo podría decir que estoy cambiando de la base espacial X a la base de momentum P. Entonces básicamente la transformada de Fourier es un cambio de base, y yo puedo hacer lo contrario también. Yo puedo decir que f de x, que esto se conoce como la transformada inversa de Fourier, es simplemente la integral entre menos infinito y más infinito por f de p por e a la i sobre h barra por px, ¿cierto? Por dp. Esto también es un cambio de base. Estos son ejemplos de cambios de base continuos. A nosotros ahora, digamos que nos compete un poco el caso discreto, porque todavía no hemos llegado a la parte continua, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Entonces, para el caso de spin medio, digamos que es el ejemplo clásico que nosotros hemos considerado dentro de nuestras clases de mecánica cuántica. Entonces tenemos lo siguiente: para spin un medio, podemos utilizar como kits base Sx más menos, es decir, el spin o el estado del spin en dirección X o en dirección menos X, o como hemos venido haciendo, o podemos utilizar los kets más y menos como kets base, que son los estados del spin en dirección más z y en dirección menos z, ¿cierto? Entonces acá lo que significa una base es que podemos escribir cualquier ket arbitrario en nuestro espacio de representación como una superposición de los vectores base. Listo. Bueno, entonces, y aquí digamos que lo que nos compete acá es mirar a ver este vector alfa o este ket alfa, cómo podría escribirse, digamos, en otra base, diga usted Sx más y Sx menos, ¿cierto? Entonces esto aquí sería también un cambio de base. Para nosotros cambiar de base necesitamos una transformación. Una transformación de cambio de base. Listo. Entonces, para hallar esa transformación, entonces lo que queremos hacer es hallar una relación entre los kets base de nuestra nueva y antigua representación.
uno podría escribir como algo así, podría escribir un X. La transformación entre estos vectores base va a ser igual a una matriz, digamos, simplemente un ejemplo, por nuestros vectores base Y, ¿cierto? Y como buena transformación, entonces nosotros podemos definir la inversa de esta transformación como Y igual a A inversa por X, ¿cierto? Esto simplemente es matricialmente, pero nosotros podemos escribir esto en el espacio de los kets. Bueno, entonces esta transformación o nuestra transformación a esta transformación la conocemos como cambio de base o cambio de representación. Listo, entonces ahora vamos a enunciar un teorema. Enunciemos el siguiente teorema. Dados dos sets de kets base, entonces dados dos sets de kets base, entonces decimos ambos sets cumpliendo con una restricción de ortonormalidad cierto. Entonces existe un operador unitario tal que existe un operador unitario tal que podemos decir que nuestra nueva base, que la vamos a llamar B super 1, es igual a ese operador unitario por nuestra antigua base, que la vamos a llamar A super 1. Así para los otros kets también, B super 2 será igual al operador unitario por A super 2, ese ket, ¿cierto? Y digamos que así sucesivamente. Entonces ahora, cuando nosotros decimos que un operador es unitario, entonces operador unitario, entonces nosotros básicamente lo que implicamos con que, lo que queremos decir con que un operador sea unitario es que el producto de su adjunta conjugada por el operador es igual al producto del operador por su adjunta conjugada, y esto es igual al operador 1. Esto es lo que nosotros queremos decir con un operador unitario. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en el segundo corte de mecánica cuántica vamos a utilizar el operador unitario para hallar la evolución temporal de los sistemas cuánticos. Listo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es vamos a hacer una pruebita acá. Listo. Entonces, una prueba. Listo. Entonces la prueba consiste en lo siguiente. Vamos a definir un operador U
Este operador va a ser el operador de transformación entre las bases. Vamos a definir ese operador U como la suma sobre K del ket B super K por el bra A super K. Listo. Entonces vamos a aplicar el operador U a una base A super L. Entonces vamos a decir U sobre una base A super L, un ket A super L es igual a la sumatoria sobre K de el ket B super K por el bra A super K por el ket A super L. Listo. Ahora nosotros podemos, digamos que, afirmar por el teorema que ambos sets de kets base satisfacen relaciones de ortonormalidad. Entonces nosotros podemos decir que esto es un delta de KL. Y de esta forma nosotros podemos decir entonces que U operando sobre el ket A super L es igual a la suma sobre K del delta KL por el ket B super K, lo que nos da que el ket B super L es igual al operador transformación acá, que es un operador unitario, por el ket A super L. Listo. Entonces escribámoslo acá más claro. Ket B super L igual al operador unitario U por el ket A super L. O sea que esta definición de operador unitario que nosotros tenemos acá es una definición que nos permite transformar entre la base A y la base B. Listo. Entonces, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. ¿Sí o no? Ahora vamos a revisar la siguiente relación para ese operador U. Vamos a revisar que U daga por U sea igual al operador unidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cogemos, entonces decimos listo, entonces U daga por U va a ser igual a la suma sobre L de el ket B super L por el bra A super L. Esto daga acá, ¿cierto? Multiplicado por la suma sobre K del ket B super K por el bra A super K. ¿Cierto? Entonces esto como nos queda. Esto es un producto, entonces simplemente intercambiamos el orden de los kets y los bras ahí en ese producto, ¿cierto? El ket daga es un bra y el bra daga es un ket. Entonces esto es la suma sobre L del A super L, perdón, del ket A super L por el bra B super L, ¿cierto? Por la suma sobre K de el ket B super K por el bra A super K, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos, esto es una suma sobre KL sobre del ket AL de BL del bra L por el ket BK por
el bra acá. Qué pena ahí, me entretuve un poquitico porque es que pasaron y me interrumpieron, disculpen ahí. Entonces esto es un delta LK y esto es igual a la suma sobre KL del delta LK por el ket A super L por el bra A super K y esto es igual, bueno, entonces cuando implementamos, digamos que el delta, entonces simplemente nos queda que esto es la suma sobre una de las variables, ¿cierto? Del ket A super L por el bra A super L, y esto es un operador proyección y sabemos que la suma de los operadores proyecciones es simplemente la unidad, ¿cierto? Entonces así digamos que llegamos a esa prueba. Bueno, vamos a ver con qué seguimos. Bueno, seguimos con la matriz de transformación. Vemos que esta es la parte importante de esta clase. Vamos a ver cuánto llevamos. 21. Bueno, entonces la matriz transformación. Matriz o matriz de transformación. Listo, entonces ¿cómo vamos a comenzar? Entonces lo que nosotros tenemos que hallar básicamente para determinar la matriz de transformación son los elementos matriciales de U. Entonces tenemos que hallar algo como A super K, el bracket entre A super K y A super L de U, ¿cierto? Y digamos que esto por la transformación nos va a dar que esto es igual al bra de A super K con el ket de B super L, porque esto de acá simplemente es el ket de B super L, ¿cierto? Entonces nosotros podemos comenzar por ahí. Ahora, dado un ket que se puede expandir en la, digamos, en la base antigua, entonces, dado un ket alfa que se puede expandir en la base antigua A, entonces nosotros podemos escribir que de alfa va a ser igual a lo siguiente: la sumatoria sobre A' del ket de A' por el bra de A' por el ket de alfa, ¿cierto? Entonces ahora lo que nosotros queremos hallar es una relación entre los coeficientes nuevos y los coeficientes antiguos, ¿cierto? Entonces para eso lo que podemos hacer, bueno, tenemos este término acá, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a hallar la proyección del ket base B super K sobre el estado alfa, ¿cierto? Entonces esto va a ser nada más y nada menos que lo siguiente. Entonces nosotros ya tenemos
Ya tenemos el ket alfa representado de esta forma y lo que podemos hacer es simplemente sacar una suma sobre A' del bra de B super K por el ket A', por el bra A', por el ket de alfa, ¿cierto? Entonces tenemos eso. Ahora nosotros sabemos, por esta relación original que nosotros teníamos acá, que, bueno, la podemos, digamos que sacar complejo conjugado en ambos lados de esa relación y nos daría que B super L, el bra de B super L con el ket de A super K nos ha de dar el bra de A super L con el ket de A super K y ahí entre ellos el U daga, ¿cierto? Entonces esa relación la podemos utilizar acá en esta partecita, ¿cierto? Entonces aquí en vez de alfa prima o en vez de A prima podemos utilizar L para mantener la convención. Entonces esto podría ser B super K, el bra de B super K por el ket de A super L, bra de A super L por el ket de alfa. Entonces ya sabemos que esto de acá lo vamos a poder escribir como la suma sobre L de A super L, el bra de A super L por U daga por el ket de B super K, de A super K, de A super K, ¿cierto? Espérate un momentico que creo, no, esto lo puse yo al revés, sí, un segundo, cambié los índices, este índice de acá tiene que ser K, este es L, este es por el bra super L, por el ket de alfa, ¿cierto? Entonces, ahora, nosotros podemos escribir de esta forma la proyección de B super K, o más bien la proyección del estado alfa sobre B super K la podemos escribir como una sumatoria sobre L de el bracket A super K U daga A super L por la proyección A super L alfa, ¿cierto? Entonces digamos que esta es la fórmula, no la fórmula que estamos esperando, pero digamos que esto es un inicio, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos, digamos que los elementos de la matriz, pues ahora vamos a derivar algo que se llama la transformación de similaridad, pero primero, entonces nosotros podemos notar algo acá en esta expresión que acabamos de derivar. Nosotros podemos notar que esto es como algo nuevo, ¿cierto? Igual, como esto es una suma sobre L, entonces esto es una multiplicación de matrices ahí, ¿cierto? Entonces esto podría ser digamos, un U daga por un viejo. Digamos que esta es la transformación que nosotros estamos buscando, pero la queremos acomodar, digamos que de otra forma, ¿cierto? Pero esta es la transformación. En términos, digamos, matriciales, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros le damos varios valores acá, entonces esto sería como un vector. El primer elemento de ese vector sería el primer valor de la proyección de alfa sobre la base B. Entonces esto sería, por ejemplo, B super 1 alfa. Esto sería B super 2 alfa. Digamos que hasta B super n alfa.
Esto acá simplemente va a ser una matriz cuyos elementos de matriz son A super K, U daga, A super L. Entonces una matriz, entonces usted dándole diferentes valores a K y a L, entonces digamos que puede poblar esta matriz, ¿cierto? Y esto acá simplemente va a ser este vectorcito que nosotros tenemos acá, o esta componente del vector, que es simplemente la proyección de este ket alfa sobre la base A. Entonces nosotros podemos decir que esto aquí es A super 1, el bracket de A super 1 con alfa, bracket de A super 2 con alfa, hasta el bracket de A super N con alfa. Y esto simplemente es un vectorcito, o sea que esto básicamente es lo que nosotros estábamos buscando. Digamos que una transformación de forma tal que cuando multiplicamos la matriz U por el vector de bases antiguas A, entonces nos da el base de vectores nuevos B. Entonces es el trabajo que tenemos que hacer, y cuando nosotros nos digan vamos a hacer una transformación de base, entonces nosotros tenemos que pensar de esta manera. Listo. Ahora vamos a derivar una transformación que se llama transformación de similaridad. Listo. Entonces transformación de similaridad o de semejanza también. Yo creo que en español se llama semejanza, pero no me acuerdo. No es que no me acuerdo, es que no sé. Entonces lo que nosotros tenemos que comenzar por el siguiente punto. Tenemos que comenzar por preguntarnos cuál es el elemento de matriz B super K X, que es un vector B super L. Entonces este elemento matricial es igual a ¿quién? Entonces vamos a decir que nosotros podemos escribir esto como B super K por un operador unidad por X por un operador unidad por el ket de B super L, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a introducir una resolución de la identidad acá, una resolución de la identidad acá, y esto nos queda el bra de B super K por la suma sobre M de A super M, el ket de A super M por el bra de A super M por X por la suma sobre N de el ket de A super N, el bra de A super N por el ket de B super L. Listo. Observen una cosa, nosotros hicimos aquí un pequeño truco, y es que nosotros pudimos haber introducido esta resolución de la identidad en términos de los vectores base de la nueva representación, pero estamos utilizando los kets base de la antigua representación. Entonces digamos que eso ahí es algo a tener en cuenta. Listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En morado, entonces esto es la suma sobre M y N, sacamos esa suma de ahí, entonces nos queda el bra super K por el ket A super M por el bra A super M por el operador X
por el ket A super n por el bra A super n por el ket B super L. Listo. Observen una cosa. De nosotros originalmente tener los elementos matriciales de X en la base B, entonces nosotros pasamos a transformar ese elemento matricial a la superposición de unos números por el elemento matricial en la base antigua. Listo. Entonces esto es una cosa que debemos notar ahí como importante. Listo. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos obtenido unas relaciones para, digamos, la proyección de A super M sobre B super K aquí arribita. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, bueno, entonces la proyección de A sobre B se puede escribir de esta manera. Por lo tanto, la proyección de A sobre B se puede escribir pero con el bracket de un operador unitario, y la proyección de B sobre A se puede escribir como el bracket del operador unitario DAGA. Entonces vamos a escribir esto otra vez así. Esto es la suma sobre M y N, ¿cierto? Y entonces nosotros decimos que este operador unitario, esta proyección acá, este bracket, lo podemos escribir como el bra de A super K por U DAGA por el bra de A super M. Listo. Perdón, por el ket de A super M. Esto sigue siendo aquí el bra de A super M, operador X, ket de A super N, y esta parte de acá, esta proyección, la podemos escribir como lo siguiente. Esto aquí sería el bra de A super N por el operador U por el ket de A super L. Nosotros podemos verificar fácilmente que esta expresión de acá da lo que tenemos arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Entonces, esta operación de acá, yo la hago en otro color. Esta operación de acá es simplemente el bra de B super K, ¿cierto? O sea, este operador unitario DAGA actuando sobre el bra de A super K es simplemente este bra B super K, ¿cierto? Y lo mismo acá, este operador unitario actuando sobre este ket A super L es simplemente este ket B super L, ¿cierto? Entonces ahí podemos verificar que ambas expresiones son equivalentes. Entonces, continuando, nosotros podemos decir lo siguiente, que esto simplemente es la suma sobre M y N de los elementos matriciales de U DAGA indexados como K y M por los elementos matriciales de X indexados como M y N por los elementos matriciales de U indexados como N y L, ¿cierto? En conclusión, ¿dónde comenzamos nosotros? Comenzamos con este elemento matricial de acá, ¿cierto? Que simplemente serían los elementos matriciales del operador X indexados como K y L, ¿cierto? Eso implica que X de KL se puede expresar como la sumatoria sobre M y N de U DAGA KM por XMN por U de NL, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Básicamente lo que nosotros tenemos acá es que estamos transformando los elementos matriciales del operador X escritos en la base antigua, los estamos transformando en los elementos matriciales del operador X escrito en la base nueva, porque recuerden que una matriz está definida por la base en la que está escrita, ¿cierto?
Entonces nosotros podemos escribir el operador X, lo podemos escribir en la base antigua o en la base nueva. Y estos de acá son los elementos matriciales del operador X en la base antigua. Y estos de acá son los elementos matriciales del operador X en la base nueva. Ahora, matricialmente, esto es análogo, porque esto está escrito en el espacio de Ketz. Matricialmente esto es análogo a lo siguiente, a decir que una matriz X' es igual a una matriz U daga por una matriz antigua X por una matriz U. Esto se llama la transformación de similaridad. Y por ejemplo, simplemente les coloco un caso. Por ejemplo, la matriz, digamos, la matriz X en la base antigua puede ser no diagonal, ¿cierto? Y nosotros podemos hallar una transformación, una matriz de transformación U de forma tal que X escrito en la nueva base sea diagonal. Entonces esto también se puede utilizar para diagonalizar operadores, ¿cierto? Entonces, diagonalización de operadores. Listo. Entonces esto tiene otro nombre y se llama la Singular Value Decomposition también, ¿cierto? Entonces SVD. Singular Value Decomposition. Yo creo que es en español, es descomposición de valores singulares. La pueden buscar así. Descomposición de valores singulares. Bueno, ¿qué tiene esto de particular? Como les digo, en mecánica cuántica nosotros podemos diagonalizar operadores usando esto, y lo que tenemos que determinar básicamente es U, y nosotros ya tenemos una ecuación para determinar a U, ¿cierto? Entonces acá nosotros sencillamente para determinar a U tenemos que determinar sus elementos matriciales en la base antigua. Entonces tenemos que calcular este bracket. Listo. Entonces, y así nuestros nuevos vectores base los tenemos acá, son igual a esta matriz por nuestros antiguos vectores base que los representamos en esta relación matricial. Y esto en el espacio de Ketz se representa como está acá en este cuadrito. Listo. Entonces básicamente esto es lo que les puedo decir por el momento sobre transformaciones o sobre matrices de transformación desde un espacio de Ketz a otro espacio de Ketz. Esto es muy importante. Entonces ya a lo largo del curso nosotros digamos que vamos a lograr aplicar este tipo de transformaciones en varios escenarios. Bueno, gracias por su atención. Espero que el video les haya sido de provecho.